un pedido de la Fiscalía para, bueno, apresurar y destrabar la causa que soportan ex miembros del gabinete del presidente o del expresidente Mario Abdo Benítez, pero ya tenemos en contacto al fiscal Cristian Benítez, uno de los que lleva adelante la causa para comentarnos al respecto. ¿Cómo le va, fiscal? Le saluda Oscar Lescano. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo les va? Todo bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, es bastante llamativo, o sea, realmente cayó bastante bien este urgimiento porque, bueno, también es un compromiso de poder impulsar la causa. Ahora, ¿qué es lo que está trabando actualmente el avance de esto? Porque tenemos que esto ya fue acusado a inicios del año pasado, doctor. Sí, así mismo. Bueno, para explicarte un poco el contexto, Oscar, la situación es la siguiente. En esta causa se, se ha formulado el día de hoy un pedido para que se conforme el Tribunal de Apelaciones, puesto que están pendientes distintos recursos que planteaban las distintas defensas de los acusados. Para ponerte más o menos en una situación de que se entienda la cuestión, en esta causa cuando se formula la imputación ya en su momento, se plantean reposiciones con apelaciones en subsidio en contra de la providencia que admite la imputación. Y paralelamente también se plantean recursos de reposición con apelación en subsidio contra una providencia del juzgado que hacía lugar a la remisión de las actuaciones que obraban en atención permanente. Sucede que en atención permanente se diligenció una apreciación judicial para extracción de datos de computadoras en las oficinas de CEPRELAT. Y bueno, en principio teníamos dos distintas providencias, la admisión del acta de imputación y la segunda providencia, como les digo, que hacía lugar a que se acerque el cuadernillo de atención permanente al juzgado penal donde se encontraba la causa. Y contra ambas providencias, las defensas plantearon incidentes de reposición y apelación de subsidio, quedando hasta ahora, hasta la fecha, cerca de 10 recursos de apelación, o sea, de reposiciones y apelaciones de subsidio pendientes de resolución. Posteriormente, esto va a la Cámara de Apelaciones, pero va a la Cámara de Apelaciones no para el estudio todavía de estos recursos, sino para el estudio de una recusación que se planteó contra la jueza penal de garantía Cintia Lovera, y luego de que vaya inclusive hasta la Corte y se resuelva todo lo que estaba pendiente, nuevamente vuelve a bajar a primera instancia, porque en teoría tendrían que empezar a resolverse estos recursos. Sin embargo, había también una apelación general que estaba siendo planteada contra la autorización judicial que recientemente les mencionaba de extraer datos de las computadoras de las oficinas de TEPRELAT, y las distintas defensas volvieron a recurrir a una decisión de la jueza Cintia Lovera que era pendiente a que ya se sustancien las reposiciones pendientes contra esas dos providencias que se contaban. En total había ya 10 reposiciones que resolverse, y las defensas volvieron a plantear nuevamente, todas las defensas, nuevas reposiciones. Entonces, ¿qué sucede? Es como que hay una reposición contra la reposición. Bueno, finalmente la jueza penal de garantía sí que lo vea, resuelve las 5 reposiciones contra la decisión que ya había tomado de ya hacer las audiencias con respecto a las primeras reposiciones. Y bueno, esto va a parecer un trabalenguas, pero así es cuando hay dilaciones exageradas en una causa, y esto va finalmente luego se rechazan todas estas reposiciones, va a la Cámara rechaza las apelaciones y les condenan en costas a las distintas defensas, justamente por todas estas dilaciones. Y bueno, ¿qué hacen las defensas? Las defensas, como para tirar nuevamente la causa, vuelven a apelar lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. Y entonces tiene que ir otra vez a la Corte de Justicia para el estudio otra vez de estas apelaciones contra las apelaciones, no sé ni cómo de aplicarte, ¿verdad? Contra las decisiones de la Cámara de Apelaciones. ¿Y qué pasó en la Cámara? En la Cámara finalmente hubo un cambio de miembro dentro de la Cámara de Apelaciones, y las compulsas tenían que ser enviadas a la Cámara. Sin embargo, las compulsas tenían que ser enviadas a la Corte. Sin embargo, una de las miembros que ingresó, que es la doctora Adriana Chiacni, impugna no, mentira, ella se inhibe, disculpen, se inhibe de entender en el procedimiento por una supuesta amistad con respecto a la esposa de Mario Abdo Benítez,
y esta inhibición es impugnada por uno de sus colegas. Y bueno, finalmente a raíz de ello es que la causa va a la Corte de Justicia y sigue pendiente todavía la confirmación de cuál va a ser el Tribunal de Apelaciones, que va a, primero que nada, remitir las apelaciones pendientes contra lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, y luego más adelante estudiar esas 10 apelaciones subsidiarias que todavía están pendientes de audiencias de reposición. Me explico más o menos, un poquito largo, pero esa es la situación actual. No, claro, bastante entendible, doctor, teniendo en cuenta que hay muchos recursos y justamente a eso iba mi pregunta. Creo que la estrategia defensiva viene a ser un poco empantanar el proceso, ¿no? Para evitar el avance, doctor. Sí, es dilatar, lastimosamente sí, esa es la estrategia, es dilatar. Y bueno, nosotros como Ministerio Público estamos también intentando de que reencauzar la situación procesal, y por ese motivo es que se planteó este pedido, a fin de que la Corte pueda de alguna manera destrabar al resolver, ya que quién va a ser el miembro del Tribunal de Apelaciones que va a quedar conformando la sala. Y una vez que eso se resuelva, los camaristas tendrían que enviar a la Corte de vuelta, pero para el estudio de esas apelaciones contra las apelaciones. En pocas palabras, de las apelaciones que plantearon estas defensas contra por la Cámara, pero con respecto al tema de las costas que se les impuso, que ese es el planteo que hicieron contra la Cámara. Y bueno, una vez que se resuelva eso en la Corte, imagínate, tiene que bajar a Cámara, tiene que volver a subir a Corte, y una vez que baje de Corte, finalmente tendría que bajar a primera instancia para que se puedan resolver las primeras reposiciones que se plantearon cuando inició el proceso. Y una vez que se resuelvan todas esas reposiciones que se presentaron al inicio del proceso, tiene que volver a ir a la Cámara, y ahí recién, una vez se estudien esas primeras reposiciones que tienen que ir a la Cámara, ahí recién se trabajaría, como ven, para que eventualmente se pueda hacer la audiencia preliminar. Esa es la situación de la causa. Y en Claro, el siguiente doctor. tenemos cerca Sí. de 15 a 16 recursos de las defensas pendientes de resolución. Claro, ahora, me gustaría volver, doctor, al proceso de la integración, porque de acuerdo al escrito que ustedes presentaron hoy, la Corte ya le había devuelto al tribunal los autos para que sus miembros sean los que resuelvan este conflicto que hay entre Lovera Cañete y Gianni. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual no se pudo finalmente estudiar? Porque la Cámara volvió a elevar el expediente a la Corte, doctor. Sí, porque no tuvieron mayoría. Ujú. Porque no tuvieron mayoría en Cámara, entonces no pudieron llegar a resolver. Entonces mandan otra a la Corte para que sea la Corte la que resuelva la competencia. Entiendo, sí, No llegaron a una mayoría, no llegaron a la mayoría requerida como para poder resolver la cuestión en la Cámara. Entonces vuelven a enviar a la Corte para que sea la Corte la que finalmente determine quién va a ser el que se va a mantener o no conformando ese tribunal. Claro, queda bastante trayecto todavía para poder destrabar finalmente la causa, doctor. Esto es incluso Sí, desde sí. la conformación. Ahora, a modo de hacer un pequeño repaso de esta causa, ¿quiénes son los principales acusados y qué es lo que se le atribuye? Teniendo en cuenta que es muy complejo el caso, doctor, hablamos incluso de hechos como revelación de secretos de servicio. Sí, bueno, aquí tenemos varios acusados. En primer lugar, el exministro Carlos Arregui, quien era ministro de Cepelac. Después también está el exministro del Interior, Arnaldo Yucio. Después también está el exministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández. También están otras personas más, ya funcionarios de la Cepelac. Y en contra de ellos, en realidad, sí, así como decías, hay distintos hechos punibles que le han sido atribuidos, entre ellos revelación de secretos de servicio, que es bueno, el principal hecho punible. Y la hipótesis fiscal que sostiene la causa es justamente la filtración de informes de inteligencia financiera de la CEPRELAT, y también de una solicitud de un informe que se hizo desde Panamá a través para explicarte un poco, es como una especie no es decir un correo, pero sí es como una especie de software que tienen entre las distintas autoridades de manera internacional, como para poder pedirse información, solicitarse información entre distintas
de distintos entes internacionalmente. Y bueno, este pedido que venía de Panamá, que se realizó a la CEPRELAT a la CEPRELAT paraguaya y a otras autoridades paraguayas también, este pedido fue filtrado, o sea, el pedido de la información confidencial que se pedía de Panamá. Entonces son dos porciones. Una es justamente la filtración de informes de inteligencia financiera que fueron luego emitidos por la CEPRELAT, y por otro lado también es la filtración no de un informe de inteligencia CEPRELAT, sino de un pedido de informe que vino desde el ámbito internacional a CEPRELAT. Entonces esas son las dos porciones, de hecho, que el Ministerio Público acusó, y bueno, es obviamente un engranaje bastante complejo, pero en sí, de manera sencilla, esas son las porciones fácticas acusadas: las filtraciones de informes y de pedidos de informe de inteligencia financiera. Y estas circunstancias en su momento inclusive fueron objeto de recomendaciones por el GAFI, quien cuando hizo su informe con respecto a la República del Paraguay, había observado y había manifestado que justamente una de las cuestiones que hay que evitar es que la información desde la propia CEPRELAT se filtre. O sea, una de las recomendaciones al Paraguay dentro del informe del GAFI era que se evite que existan filtraciones de la propia UIF, que obviamente eso el mundo nota la gravedad, ¿verdad?, de esta causa. Claro. Recordemos que todos estos informes tienen un carácter súper reservado. Ni siquiera el Ministerio Público puede incorporar estos informes de inteligencia financiera a su cuaderno de investigación. El Ministerio Público, cuando recibe este tipo de informe de inteligencia financiera, lo que puede hacer es revalidar la investigación que hace la CEPRELAT. Esto es volver a hacer todas las diligencias investigativas que ya ha hecho CEPRELAT, pero no puede incorporar este informe de manera formal, porque no pueden tener acceso certero a este tipo de informe de inteligencia financiera. Y en este caso el Ministerio Público atribuye que no era ni siquiera que estos informes obraban en cuadernos de investigación, sino que estos informes fueron inclusive filtrados por autoridades del gobierno anterior. Claro, es bastante, diría bastante particular esta investigación, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, doctor, que informes como eso ni siquiera la Fiscalía puede acceder debido a su carácter reservado. Ahora, uno de los puntos justamente que mencionó al comienzo, doctor, que es lo que atacó alguna de las defensas, es el informe sobre la extracción de datos de los dispositivos. Y teniendo en cuenta que la acusación también señala hechos como asociación criminal para el Ministerio Público, quedó probado o hay un buen sustento de que hubo una comunicación entre los hoy acusados. El Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes como para sustentar toda la hipótesis que fue en su momento imputada y que posteriormente fue acusada. Y con respecto a esta cuestión que mencionabas, el tema del recurso que planteó la defensa técnica con relación a la extracción de datos que se hizo en la CEPRELAT, el Ministerio Público insiste en la regularidad de esa actuación. Es más, para la realización de esta diligencia se tuvo el permiso de las propias autoridades de CEPRELAT. Las máquinas de donde se extrajeron las informaciones, donde se logró extraer los datos, eran máquinas de la CEPRELAT, o sea, máquinas del gobierno nacional, o sea, máquinas que dependen del Estado, ni siquiera eran máquinas que tienen que ver directamente con alguno de los acusados, sino eran máquinas de la CEPRELAT. Y aparte de ello también se tuvo autorización judicial para poder realizar esa extracción de datos. Y sí existen elementos más allá de esta extracción de datos que permitieron en ese momento sostener la acusación. En realidad es una causa bien sólida y que, bueno, se espera que en algún momento pueda ser discutida en juicio del público. Claro, doctor. Ahora, justamente sobre eso, es importante hacer énfasis en que parte de los dispositivos que fueron peritados pertenecen al gobierno, o sea, pertenecen justamente a la CEPRELAT. Se pudo notar, en el caso de que se pueda responder esto, claro, doctor, se pudo notar que hubo algún intento de eliminación de alguna información para ocultar evidencias. No hubo ningún intento de eliminar esa información. Y es más, la información que se obtiene de los aparatos informáticos en la CEPRELAT era información ya incorporada de manera, en formato papel. Esto que quiere decir de que ya la CEPRELAT nos había informado ya todo esto, digamos, a través de informes que se incorporaron en cuaderno de investigación, nada más por una cuestión de precautelar los metadatos, esto es, el origen de los distintos archivos. Es que en su momento el Ministerio Público consideró pertinente la posibilidad de extraer estos datos desde las computadoras. Esta información
fue incorporada no solamente a través de los equipos informáticos, sino también se cuenta ya con la información a través de informes impresos que fueron remitidos por la CEPRELAT. De hecho, yo hablo de correos electrónicos, de los proyectos de informes de inteligencia y otros documentos vinculados. Claro, entendemos, doctor, bastante claro, bastante completo también este recuento y es también bastante oportuno poder traer otra vez a la discusión, incluso en el fuero periodístico, teniendo en cuenta que esto está varado hace bastante tiempo, bueno, por ya las cuestiones que nos detallaba, que incluso van desde la conformación de la sala, perdón, de la Cámara de Apelaciones. Nosotros, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y lo liberamos. Que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes y a la orden de cualquier cosa. Saludos a la audiencia.